Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Tax and Legal de PwC Perú. Hola Gaby, mi nombre es Katarzyna Duniborkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Hace varios episodios conversamos sobre el declive de la tasa LIBOR como una referencia financiera para préstamos y otras operaciones financieras, y también como una referencia en la legislación tributaria peruana. Recordarás, Kitty, que hace varios episodios comentamos sobre dos casos en particular en donde la ley del impuesto a la renta y su reglamento hacían referencia a la LIBOR. La primera en el caso de intereses presuntos por préstamos en moneda extranjera y la segunda era para aplicación de una tasa reducida de retención del impuesto en el caso de intereses por financiamientos del exterior. La novedad que tenemos para comentar esta semana es que el miércoles 15 de marzo de este año se publicó el decreto legislativo 1545. Este decreto se emite en el marco de los poderes que se le da al poder, que el Congreso le da al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria, y básicamente lo que hace es justamente elimina la referencia que se hacía a la LIBOR en el caso de intereses presuntos en moneda extranjera. Hasta antes de esta modificación, lo que la norma señalaba es que para efectos del impuesto a la renta se presume, ¿no?, salvo prueba en contraria de los libros de contabilidad del deudor, que todo préstamo en dinero devenga un interés y se fija cuál es el interés al cual se presume, ¿no?, que se genera esta renta. Y en el caso de moneda extranjera, lo que te decía la norma es que debías de tomar como interés presunto el del mercado de Londres, que como habíamos visto era la LIBOR. Como la LIBOR está siendo descontinuada y ya ahí las publicaciones se han reducido y ya se piensa y digamos se apunta a que desaparezca la LIBOR como una tasa financiera referencial, lo que ha hecho este decreto legislativo 1545 es modificar este primer párrafo del artículo 26 de la Ley de Impuesto a la Renta que habla sobre los intereses presuntos. Efectivamente, la LIBOR está desapareciendo, es decir, la publicación de la LIBOR, y como bien dices, en nuestra ley hay dos referencias a esa tasa y con este decreto legislativo se ha solucionado la primera referencia. ¿Y qué hay respecto de la segunda? Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que te dice la norma ahora? Ya no refiere a la LIBOR como una tasa del interés presunto, sino lo que te dice es que en el caso de préstamos en moneda extranjera, se presume que devengan un interés no inferior a la tasa activa de mercado promedio mensual en moneda extranjera, la TAMEX. Y la TAMEX es una tasa que publica la SBS. Entonces, ahí ya se elimina el problema que teníamos con la referencia a la LIBOR para determinar la tasa de interés presunto, ¿no? Porque si es que no había LIBOR, no había tasa de interés que presumir, no había a qué monto ajustar, digamos, ese préstamo. Correcto, y ahora se ha establecido la TAMEX, que se tiene que multiplicar por un factor, que si mi memoria no me falla es el 0,62%. ¿Por qué ese factor? Porque la TAMEX es bien alta, ¿no? 0,65. Perdón, 0,65, porque la TAMEX es bien alta, incluye pues los valores de los créditos por consumo, ¿no? Entonces en ese punto ya estamos claros que ya hay una nueva disposición, la cual será vigente a partir del 1 de enero del próximo año. Sí, como todas las modificaciones a la ley del impuesto a la renta, digamos a la determinación del impuesto a la renta anual, esto surte efectos a partir del 1 de enero del año siguiente. Y en relación a la otra disposición, Gaby, todavía no tenemos novedades, ¿correcto? Sí, en algún momento pensamos que también se iba a modificar la referencia, como yo les digo, un contribuyente puede acceder a una tasa reducida de 4.99 cuando cumpla con determinados requisitos, una tasa de retención sobre los intereses que pague, y uno de esos requisitos era que el interés no fuese mayor a la LIBOR más 7 puntos. Lo que todavía queda pendiente es que se modifique esa referencia. Ahora, ten en cuenta que este decreto legislativo, y en verdad el Poder Ejecutivo no podría hacer esa modificación, porque la ley que le delega poderes no tiene autorización, no le da potestad a legislar en esa materia, ¿no? Era el alcance de los poderes que se le dio al Poder Ejecutivo era exclusivamente en lo que se refiere a los intereses presuntos. Es más, se hacía referencia expresa a cuál era la ley que se podía modificar, cuál era el artículo de la ley que se podía modificar. Entonces seguimos esperando eso que tendría que venir en todo caso del mismo Congreso.
Bueno, por otro lado, Gaby, comentarte que en estos últimos días se ha declarado emergencia en diferentes lugares del país mediante decretos supremos dados por la presidencia del Consejo de Ministros. Ahí señalar que existe una resolución de superintendencia, la 051-2019, que establece que cuando hay emergencia por desastres naturales, los contribuyentes tenemos algunos beneficios tributarios. En lo que se refiere al beneficio tributario más cercano, que es la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, esta resolución de superintendencia establece que se prorroga la presentación de la declaración jurada hasta el mes de vencimiento de la declaración del estado de emergencia. En este caso son 60 días, por lo que los contribuyentes, que no sean principales contribuyentes nacionales de las zonas declaradas en emergencia, pueden presentar su declaración jurada hasta el mes de junio, que es cuando vencen los plazos para la presentación de las declaraciones juradas mensuales del mes de mayo. ¿Quiénes están incluidos? Bueno, diversas localidades. Ancón, Pucusana, Punta Hermosa, Los Olivos, Lurigancho, Lurín, Santa Anita, Villa El Salvador. Hay que revisar los decretos supremos y tener en cuenta que solamente son para contribuyentes que no califiquen como principales contribuyentes que se encuentran en el directorio de la Intendencia de principales contribuyentes nacionales. Por otro lado, tenemos el día de hoy un invitado de lujo. Hoy nos acompaña Percy Alache, socio del área laboral de PwC Perú. Hola Percy, bienvenido. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Y vamos a hablar sobre el tema de moda, el teletrabajo. Teletrabajo llegó, está aquí. Llegó para quedarse, ¿no? Como dice el cliché, la frase cliché. A ver, en pandemia nosotros hemos estado trabajando remotamente, ¿no? Y teníamos una regulación muy flexible para adecuarnos porque las circunstancias lo ameritaban. Pero ¿qué sucede? Que varias empresas ya se acostumbraron a trabajar de ese modo, ¿no? Y trabajadores también, ¿no? Porque genera una serie de eficiencias, ahorros, ¿no? Que son importantes para las partes de una relación laboral. Y qué duda cabe para el balance trabajo y familia también, que es muy importante. Más aún cuando la pandemia creo que nos ha hecho valorar los tiempos en familia, ¿no? ¿Y qué sucede? Que se ha completado la regulación ya del teletrabajo. Esto venía con varios proyectos, ¿no? Los congresistas no se ponían de acuerdo y finalmente ya salió la ley y el reglamento que indica que las empresas que quieran utilizar el teletrabajo tienen hasta el 27 de abril para poder adecuar o implementar, digamos, cierta logística, ciertos documentos para poder continuar en esta modalidad. ¿Qué pasos claves debo tener en cuenta para implementar el teletrabajo? Son 4 pasos. El primero es la definición de teletrabajo en sí, ¿no? Las empresas, hay algunas empresas que han dicho volvemos al 100%. Y depende del negocio. Esto es muy importante. Yo creo que ese paso no lo indica la ley, pero es una parte que yo le llamo etapa preoperativa. Y hay negocios como la minería, el agro, la construcción que se tiene que hacer de forma presencial, ¿no? Sin embargo, el comercio electrónico, el telemarketing, actividades profesionales, actividades administrativas de estos negocios que he mencionado, sí es posible hacer un teletrabajo. El segundo es la frecuencia, es decir, si va a ser un teletrabajo 3x2, como lo llaman ahora, o 4x1, ¿no? 3 días de trabajo presencial, 2 de teletrabajo, o viceversa, ¿no? O si hay un teletrabajo intermitente, no definido, ¿no? Que ese es un punto clave que a muchas empresas le genera duda. Lo segundo es las posiciones. ¿Qué posición, digamos, están prestas para hacer teletrabajo, ¿no? Porque lo puede hacer personal administrativo, lo pueden hacer jefaturas, gerencias, ¿no? Pero siempre tienen que estar con cierto nivel de coordinación, sobre todo para llegar a los resultados. El segundo paso clave es la parte documental. Todos los documentos que deben de tener las empresas para poder, digamos, implementar esta modalidad. Y señalo básicamente 5. El primero es los contratos con cada uno de los teletrabajadores, donde están las condiciones en la jornada de teletrabajo que van a cumplir, si son fiscalizados o no, y el lugar del teletrabajo. Esto es muy importante porque indica la norma que preferentemente es en el domicilio, puede ser en cualquier lado. Puede ser en la provincia, si es que tengo familiares en provincia, o puede ser en el extranjero también. Puede ser parcial o permanente.
Son aspectos que el lugar, digamos, decanta en que tenga que colocarse y actualizarse también. ¿Y por qué esto es importante? Porque puede haber un accidente de trabajo, puede haber alguna incidencia donde la empresa tiene que saber dónde está esta persona. Tendríamos que acordar hasta el lugar en donde estamos. Pienso en mí, por ejemplo, dónde tengo que estar para hacer mis labores. Así es, ¿no? Y eso también tiene relevancia porque si en algún momento tú quieres trasladarle los gastos a la compañía, solo va a reconocer aquellos que hayan sido realizados en el domicilio, ¿no? En el lugar que Hemos has pactado. señalado, ¿no? Por ejemplo, eso no significa que yo, bueno, voy a un cafetín y ahí empiezo a trabajar. Eso no es necesariamente un teletrabajo permitido, sino el teletrabajo permitido entendería que es en el cual tú y tu empleador han acordado que realmente lo van a realizar. Sí, en realidad la norma no te pone candados en ese punto, lo puedes hacer teletrabajo desde tu casa o en un café o digamos en estas oficinas de coworking, ¿no? Sin embargo, el lugar es importante si es que ocurre un siniestro, ¿no? Porque ahí qué responsabilidad tendría la empresa respecto a lo que haya pasado ahí, ¿no? Investigarlo es más complicado. El tercer paso clave es la distribución de los gastos, ¿no? Porque hay gastos que se dan en el teletrabajo. Hay muchos ahorros, pero hay gastos también, ¿no? Como los equipos, la seguridad de los equipos, seguridad de la información, los suministros, que ha sido el tema que más en los medios ha rebotado, ¿no? Como la luz, la energía eléctrica, perdón, el internet, la propia silla, ¿no? Que es algo importante para prevenir riesgos ergonómicos, ¿no? Y más allá de repente algún seguro especial, ¿no? Que pueda coberturar aquellos riesgos del teletrabajo en sí. Y un tema no menos importante es la facultad de control que deben de tener las empresas o que deben por lo menos tener bastante manejado para que, digamos, la consecución de objetivos o logro de objetivos no se vea perjudicado, la dinámica del negocio. Evidentemente, si estás teletrabajando, el negocio no puede parar y hay negocios que necesitan respuestas rápidas, ¿no? Y aparte de eso, también sirve para la evaluación de objetivos al final del año, ¿no? Si es que la persona tiene una línea de carrera y quiere seguir ascendiendo o probablemente tenga beneficios asociados a eso como los bonos, ¿no? Yo considero que esos son los 4 pasos clave. Excelente. Y comentabas sobre que una de las cosas que tienes que tener antes es haber acordado qué modalidad, cuántos días, ¿no? ¿Cómo manejas el teletrabajo parcial? O sea, si pactas 4-1, 3-2, 2-2, 2-3. Lo más sencillo es decir, yo teletrabajo al 100%, con lo cual me aplica la regulación y tengo que cumplir con todos los pasos que he comentado. Es lo más sencillo. También es relativamente sencillo cuando se definen días específicos que yo tengo que ir a la compañía y días que voy a teletrabajar, ¿no? Como en el caso de varias organizaciones, varias empresas que ya lo están utilizando y tienen 2 días que hacen teletrabajo y 3 días que hacen presencial. O 4 días que hacen trabajo presencial y 1 día que hacen teletrabajo. Ahí también es sencillo porque ya lo que indica la norma, que se llama habitualidad, está definida. La pregunta es teletrabajo el caso donde yo no tengo un día definido, pero la empresa me dice, oye, ¿sabes qué? Puedes ir a teletrabajar, no hay inconveniente, ¿no? En que puedas, porque finalmente esta labor también la puedes hacer desde tu casa, pero no hay un día definido, como puede ser una tarde, como puede ser un día, ¿no? ¿Y por qué? O un trabajo sobre llamada, ¿no? De repente estoy en una campaña, ¿no? de productos y demás y necesito pues que la persona tenga presencialidad y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo trabajo al 100% en teletrabajo, ¿no? Esos casos son los que se van a presentar y son los más grises. ¿Cuál es el problema acá? En que no se ha definido, y este tema también tiene que ver con los costos, no se ha definido un límite de lo que es teletrabajo o no. Me explico. En el proyecto de la norma del teletrabajo se mencionaba que más allá del 30% trabajando fuera de la compañía era teletrabajo, ¿no? Con lo cual decías, ya, entonces supero ese 30% o llego al 30% o lo supero, es teletrabajo si estoy fuera de la compañía. Y lo que sea menor a ese límite es un beneficio flexible, entonces la empresa no tiene que incurrir en todo este despliegue, porque ya han visto que hay que firmar varios documentos y demás, y implementar toda una logística, y son beneficios flex, que muchas compañías, sobre todo transnacionales, ya hace muchos años tenían, ¿no? Dando, por ejemplo, el viernes libre o el viernes al mediodía para que las personas puedan retirarse, ¿no? O teletrabajar desde sus domicilios.
La norma peruana hoy no lo dice. Es curioso porque en Latinoamérica sí están definidos y es básicamente en los últimos años como consecuencia del COVID, estos límites, en España también, ¿no? En España, por ejemplo, trabajando más allá del 30% en un periodo de 3 meses es teletrabajo y por eso que muchas compañías, para no caer en toda esta regulación, dicen, oye, tratemos de no superar ese límite del 30% para manejar beneficios flex, ¿no? Y no tener ese condicionamiento. Quizá la norma peruana, y esto no lo pongo como algo que va a ocurrir, pueda tener ese límite porque yo creo que es muy saludable. Ahora, estando así, teletrabajo parcial puede ser una tarde o puede ser un día. Eso te decir, ¿qué implica? Que no hay, digamos, un límite a qué se entiende teletrabajo. Yo trabajo en el mes 1 o 2 veces, podría entenderse eso como que estoy teletrabajando y que por tanto me aplique todo este régimen de teletrabajo. Sí, y llegamos a un supuesto quizás un poco ilógico, ¿no? Porque la empresa, de un lado, va a tener que desplegar toda esta batería de obligaciones, ¿no? Por ese día o por esa tarde en un mes, ¿no? Entonces llegamos Va a ser absurdo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces ese es uno de los gaps que todavía la norma tiene, ¿no? Sobre todo porque, como bien dices, la empresa tiene que asegurarse de la seguridad y salud del trabajador en el lugar donde está haciendo teletrabajo. También los gastos que comentabas, ¿no? La luz, el agua, el espacio, etcétera. No, y es más, te pongo una foto, ¿no? Hablando de eso, muchas empresas lo que están haciendo es pedirle a sus teletrabajadores, ¿no? O eventuales teletrabajadores fotos del lugar de trabajo, porque claro, hoy la norma de trabajo remoto no te pide esa información, pero por lo menos la empresa tiene que saber si que cuentas con una mesa, con una silla, con una iluminación y no hay riesgos eléctricos cerca del lugar de trabajo. Es importante porque finalmente, si ocurre lamentablemente un siniestro, cómo se gestiona y cuál es la responsabilidad de la empresa ahí, más aún cuando es el domicilio del trabajador y es una parte bastante sensible, ¿no? Sí, bueno, mientras que la relación va bien, no hay problema. El problema es cuando existen accidentes o hechos inusitados o de fuerza mayor. Ahí, claro, el trabajador podría reclamar contra la empresa. Y Percy, ¿cómo controlar el trabajo o cómo supervisar el trabajo en el teletrabajo? Ahí las empresas lo que hacen es colocar indicadores, ¿no? Primero, tiene que ser del negocio, evidentemente. No se puede perder esa velocidad que los negocios necesitan, ¿no? Indicadores relacionados con la producción, con las ventas, ¿no? Con las colocaciones, dependiendo del giro de negocio, obviamente, ¿no? Pero también se pueden poner indicadores laborales, ¿no? Como el hecho de digamos, estar alerta, digamos, a los requerimientos que tenga Estar el negocio, disponible, ¿no? Conectado. Sí, siempre que sea la jornada de trabajo, porque claro, también esta norma habla del espacio de desconexión digital, que ciertamente es lo más complicado que los países han tenido de poder no solo respetar, sino de poder calibrar, ¿no? Porque, por ejemplo, las posiciones de liderazgo, en donde el negocio tiene una velocidad y probablemente tiene conexiones con otros países de distinta región, no llegan a cumplir ese espacio ininterrumpido de desconexión digital, ¿no? Entonces, ¿cómo regulamos ese tema? Y es algo que cada negocio lo tiene que ver de forma particular y colocarlo en la política de teletrabajo, ¿no? Primero, ¿qué es una jornada de teletrabajo mixta en estas zonas grises que les comentaba 1 o 2 veces al mes? Y lo otro, ¿cómo se va a respetar la desconexión digital, que es el derecho de no responder en ese periodo de descanso, ¿no? Que tienen las personas? Muy interesante, Percy. Te agradecemos muchísimo. El tema del teletrabajo también está relacionado con el tema tributario, ¿no? Porque ¿qué pasa con el trabajador que realiza labores en el exterior? Pero ese es otro tema que conversaremos algún día con Claro, Gaby. y bueno, todo lo que comiences a asumir también. Sí, ahí solo les doy un par de pinceladas. La primera es que los gastos del teletrabajo son considerados condición de trabajo, ¿no? Con lo cual se entiende que son deducibles, ¿no? Para efectos tributarios, ¿no? Pero lo que sí es que las empresas van a tener que inventariar también qué le dan al trabajador o qué asume el trabajador directamente, porque el reglamento permite que el trabajador pueda aportar su laptop, teléfono, asumir los suministros de estos equipos, antivirus, ¿no? Y hasta la misma silla, ¿no? Entonces, ahí lo que tiene que ver las compañías, cómo
cómo regular esta distribución de los gastos. Eso es número uno. Y en el caso que mencionas, Kitty, muy bien interesante del teletrabajo internacional, es que tiene 3 efectos, ¿no? El efecto laboral, de cómo regular, con una regulación distinta, con siniestralidad diferente, con convenios de seguridad social que probablemente sean coincidentes, otros no. El aspecto migratorio también, de cuánto tiempo puede esta persona permanecer en el extranjero, y los aspectos tributarios de perder la condición de domiciliado. Claro, cómo tributa esa persona Es con correcto. sus rentas de trabajo. Sí, muy interesante, eso da para Uy, no, va para muchísimo más. Imagínate. un combo de episodios más. Y yo pensaba, mientras que hablabas de los gastos, claro, tú sabes que la legislación peruana es súper formal, entonces, claro, ¿qué comprobante de pago lo tienes? Lo incluyes en la planilla. Pero bueno, eso será otro tema. Gracias, Así Percy, es, por mucho gusto. acompañarnos. No, un gusto tenerte con nosotros. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en otro episodio. Muchas gracias.